Hola, buenos días, compañeros y doctor Almendares. El día de hoy voy a hablarles acerca del cáncer de pulmón y su abordaje mediante la tomografía computarizada. Bueno, algunas de las generalidades, recordemos que de todos los tipos de cánceres, el cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad por cáncer en el mundo. Nuestro país no es la excepción. Hay alrededor de 1,8 millones de nuevos casos al año. Estas son algunas estadísticas eh, que encontré de Estados Unidos, pero son, o sea, de Estados Unidos, pero que son a nivel mundial. Está fuertemente asociado al tabaquismo y también podemos encontrar casos de cáncer de pulmón en pacientes que nunca han fumado, hasta en un 25% de los casos. Es muy raro que el cáncer de pulmón aparezca en personas menores de 40 años. Por lo general, se trata de personas que están por encima de los 55 años y lastimosamente, pues siempre, la mayoría de veces, solamente un 5% de los pacientes se les detecta de manera temprana. Estos pacientes por lo general ya en etapas avanzadas, muchos en estadio 4, y eso repercute directamente en el pronóstico al momento del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, es ahí la importancia de que se crearan métodos de tamizaje que ya se hacen en algunos países, pero y que han logrado mejorar la sobrevida y el pronóstico de estos pacientes hasta en un 20%, pero que lastimosamente no se puede implementar en todos los países ni a todos los pacientes, como vamos a conocer un poquito mediante se desarrolle la charla. Estas son algunas estadísticas estimadas para el año 2022 de el cáncer perdón, de los tipos de cánceres que se diagnosticarán. Esto en base a estadísticas previas. Y vemos que igual estas son estadísticas de Estados Unidos, del Centro de Cáncer de Estados Unidos, y vemos que en general en hombres y en mujeres no es el principal tipo de cáncer, pero sí es la principal causa de muerte por cáncer. El principal tipo de cáncer en las mujeres sigue siendo el cáncer de mama, y el principal tipo de cáncer que se diagnostica en hombres es el cáncer de próstata. Y posteriormente sigue lo que es el cáncer de pulmón. Y tenemos también estadísticas de acuerdo a cómo ha variado el cáncer de pulmón desde la década de 1930 hasta aproximadamente el año 2019, y vemos cómo ha tenido un ascenso significativo en el transcurso de las décadas en el diagnóstico del cáncer de pulmón. Esto es directamente, repercute directamente en los hábitos de los pacientes, el hábito tabáquico principalmente, algunos factores de riesgo ocupacionales y también, como ya veremos posteriormente, en algunas mutaciones, ¿verdad? Esto ha ido en ascenso tanto en hombres como en mujeres. Igual ya hay estadísticas que incluso antes se diagnosticaba mucho más cáncer en hombres, pero hay estadísticas que vemos como el ascenso que ha tenido el diagnóstico del cáncer en mujeres ha sido tremendamente significativo. Y aquí tenemos cómo ha variado el diagnóstico del cáncer de pulmón para los hombres, ¿verdad? Vemos que para la década de 1990 es cuando tuvo un pico máximo en comparación con las mujeres, que fue para la década del 2000. Pero igual ha tenido un ascenso significativo, pero ha bajado un poco hasta la más reciente que sale en esta página, que ustedes la pueden visitar para determinar eh, datos más actualizados, ¿verdad? Esto va variando con el transcurso de los años, pero que ha tenido un leve descenso a partir de 1990 hasta el 2019 en hombres. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues los factores están bien establecidos, como para cualquier tipo de cáncer. El principal factor de riesgo es la edad. Entre mayor edad tenga una persona, pues mayor riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer.
el tabaquismo que conocemos que no solamente está ligado al cáncer de pulmón, sino a casi cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Y especialmente para el cáncer de pulmón, porque afecta directamente lo que es el epitelio respiratorio. Y no solamente para las personas que fuman, sino también para las personas que están en contacto con personas que fuman. El sexo y la raza también son factores predisponentes. Las mujeres pues también tienen cierta tendencia a desarrollar cáncer cuando no fuman. Es más frecuente que aparezca un cáncer en personas no fumadoras en una mujer que en un hombre. También hay otros factores de riesgo ambientales como la exposición al humo de biomasa, la exposición al amianto, a radón y a uranio y a sílice son algunos factores de riesgo que tienen personas que trabajan con estos componentes, ¿verdad? La radiación, personas que están en tratamiento de radiación por otro tipo de cáncer, un ejemplo por cáncer de mama, con el tiempo pues se ha demostrado que tiene relación con algunos tipos de cáncer, especialmente con el carcinoma microcítico de pulmón. Y también antecedentes familiares, personales hereditarios, ¿verdad? De cáncer. Y también es frecuente que el cáncer aparezca en tejido cicatrizal pulmonar, como en pacientes que tienen fibrosis pulmonar por cualquier etiología, ¿verdad? O que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto con respecto a la inflamación crónica que hay en el parénquima pulmonar y en los bronquios y que esto puede predisponer a mutaciones de algunas de las células. Las manifestaciones clínicas, pues lo típico, ¿verdad? Que conocemos, pacientes en etapas tempranas, pues la mayoría están asintomáticos y lastimosamente cuando ya presenta síntomas, los pacientes están en estadios avanzados. Lo principal es tos, hemoptisis, igual los síntomas constitucionales para la mayoría de cánceres, pérdida de peso, hiporexia, astenia, dinamia. También puede haber disnea, ¿verdad? Dolor pleurítico, esto dependiendo de la localización del cáncer, que podría ser central o podría ser un poco más periférica. Y también está asociado a algunos síndromes paraneoplásicos, como principalmente el carcinoma de tipo microcítico. La mayoría de veces cuando haya un síndrome paraneoplásico, como por ejemplo un tumor de Pancos, bueno, el tumor de Pancos está asociado más a lo que es el carcinoma epidermoide cuando se desarrolla en la región apical de algún lóbulo pulmonar, por lo general más frecuente del lado derecho. Y el carcinoma epidermoide también está asociado a lo que son, por ejemplo, bipomas, diarrea, y de ahí todos los otros síndromes paraneoplásicos como hipercalcemia, el síndrome de Lambert-Eaton, de secreción inapropiada de hormona antidiurética, tromboflebitis, eso está más asociado a lo que son los carcinomas microcíticos. Entonces, también pueden darnos síntomas por compresión, si comprimen estructuras vasculares, como por ejemplo la compresión de la vena cava, podríamos tener lo que son manifestaciones de un síndrome de la vena cava, como la dilatación de la vena, ¿verdad? Del tórax y ingurgitación yugular, etcétera. Esos son síntomas sugestivos de algo que comprime alguna estructura vascular del mediastino y que podría tratarse de un cáncer de pulmón. Esta es la clasificación de los tipos de cánceres de pulmón. La última, la más reciente, creo que es del 2019 o del 2021, perdón. Y bueno, tenemos un montón de subtipos de cánceres. Los principales tipos son estos cuatro que le mencioné, y estos cuatro se pueden dividir en carcinomas de células no grandes, o de células grandes, perdón, y carcinoma de células pequeñas, que sería el carcinoma microcítico. Los principales tipos de cánceres son el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes y de células pequeñas, y de ahí hay un montón de subtipos, ¿verdad?, de cada uno de estos, como por ejemplo el adenocarcinoma de crecimiento lepídico. También tenemos
algunos que son de componente mixto, y tenemos algunas lesiones premalignas como las hiperplasias adenomatosas o adenocarcinomas in situ, que también es muy importante, ya que estas lesiones pues desarrollan posteriormente lo que es una neoplasia ya invasiva, ¿verdad? Y aquí tenemos otros. También tenemos tumores que son benignos, como por ejemplo los amartomas pulmonares, que son de los benignos el más frecuente, y algunos otros tipos de cánceres también relacionados con las células linfocíticas, como por ejemplo podemos tener linfoma, ¿verdad? Que el linfoma, como recordamos, está en casi todos los sistemas y en todos lados puede aparecer un linfoma. Esta es la vía de la carcinogénesis del cáncer de pulmón. La mejor estudiada es la vía del carcinoma epidermoide. Y esto sigue una ruta, ¿verdad? Desde el epitelio normal hasta un carcinoma invasor. Por lo general, asociado a un agente agresor del epitelio, como el humo de tabaco, ¿verdad? Posteriormente el epitelio normal, con la exposición crónica y repetitiva del humo de tabaco, pues esto se desarrolla en una hiperplasia de las células basales, que posteriormente da lugar a una metaplasia, posteriormente a una displasia escamosa, a un carcinoma in situ, y ya cuando atraviesa la membrana basal, pues se desarrolla en un carcinoma invasor. Y esto es debido a la acumulación de muchos cambios genéticos, que no pasan de un día para otro, ¿verdad? Sino con la exposición prolongada. Y puede tardar muchos años o puede tardar pocos años, es variable, ¿verdad? Dependiendo de cada paciente. Por ejemplo, hay gente que tiene 40 años de fumar y nunca desarrolla un cáncer de pulmón, pero hay otra gente que tiene menos años y desarrolla un cáncer de pulmón a más temprana edad. Estos son algunos cambios genéticos de acuerdo al tipo histológico de cáncer que se desarrolla. El más frecuentemente, el que tiene una relación más íntima con el tabaco es el carcinoma de células pequeñas, y el que tiene menor relación, o sea, el que se diagnostica más frecuente en personas que no fuman es el adenocarcinoma. Y esto es, también pueden ocurrir algunas alteraciones genéticas, como por ejemplo aberraciones genéticas, pérdidas asociadas a algunos de los cromosomas, como por ejemplo las que ocurren en el cromosoma 3, y incluso estas pueden aparecer en epitelio de personas, se pueden apreciar en epitelio normal de personas que fuman, y serían estas, que es la pérdida del gen RB o del gen CDKN2A. Y para los adenocarcinomas, los genes más frecuentes relacionados son el del factor de crecimiento epidérmico, el ALK, el proton-oncogen de la tirosina sinasa, y para el carcinoma microcítico, pues hay una alteración del gen P53 y del gen del retinoblastoma, ¿verdad? Entre otras que, bueno, no es el objetivo de la clase conocer esto, solo es así para que nosotros tengamos un contexto de algunas de las variaciones genéticas más frecuentes. En cuanto al diagnóstico, los estudios de imágenes son imprescindibles para poder realizar el diagnóstico del cáncer de pulmón, tanto para la detección temprana como para hacer un estadiaje y para valorar la respuesta al tratamiento. Entonces, tenemos diferentes modalidades por las que podemos ver un cáncer de pulmón, empezando por lo más básico, ¿verdad? Como son las radiografías de tórax, posteriormente la tomografía computarizada, multidetector, el PET-CT, que nos sirve para evaluar lesiones que no son claramente, que pueden poner en duda a los médicos. Recordemos que siempre esto se hace un abordaje multidisciplinario, ¿verdad? Tanto como el médico clínico, el oncólogo quirúrgico, el radiólogo y otros, el patólogo, y pueden que hayan otras personas involucradas, otros médicos involucrados, para poder hacer un buen abordaje, tanto para el diagnóstico como para la toma de biopsia, para saber si se le va a hacer mediante una broncoscopía, que se le puede hacer una citología, un lavado broncoalveolar o incluso una biopsia. Y para tumores que son periféricos, pues se puede incluso tomar las muestras para el estudio histopatológico mediante tomografía computarizada, a veces incluso por ultrasonido, y también para dar un pronóstico con respecto a si los pacientes
tienen adenopatías locales o en otras regiones del cuerpo, o incluso metástasis, podemos utilizar el PET-CT o la imagen por resonancia magnética, que también nos pueden dar algún detalle anatómico más específico con respecto a la tomografía computarizada sola. Entonces, las lesiones preinvasivas, aquí caerían en cuenta lo que son los nódulos pulmonares, que pueden ser solitarios o que pueden ser múltiples. Los nódulos pulmonares se definen como aquellas lesiones que miden menos de 3 milímetros, que pueden ser sólidas o subsólidas y que pueden conllevar cierto riesgo de cáncer. Se dice que si los nódulos pulmonares miden más de 8 milímetros, el riesgo de cáncer puede llegar hasta un 10, 15 o 20%, dependiendo la literatura, pero si esto ya traspasa la medida de los 3 centímetros, cuando vemos una lesión sólida o subsólida en el pulmón, pues puede alcanzar una probabilidad de hasta el 50% de ser una lesión neoplásica. Entonces, las lesiones preinvasivas por lo general pueden ser una hiperplasia difusa idiopática, un carcinoma in situ, que posteriormente van a desarrollar algún tipo de cáncer y por lo general lo más frecuente es que sea un adenocarcinoma, que es en nuestro país, en algunas regiones, en la mayoría de regiones del mundo, el tipo de cáncer de pulmón más frecuente, con excepción de algunos países, por ejemplo, como en España, que está más relacionado el cáncer de pulmón en ese país a que sea un carcinoma epidermoide. Entonces, estas lesiones preinvasivas, nosotros le podemos hacer un abordaje mediante seguimiento de acuerdo a las características del nódulo, al tamaño del nódulo, a los factores de riesgo del paciente, y nosotros podemos hacer un seguimiento a los 3, a los 6 meses, al año, dependiendo de estas características, ¿verdad? Que hay protocolos específicos para por ejemplo, hay protocolos específicos para un nódulo pulmonar solitario que se debería implementar, bueno, que se debe implementar, que debemos conocer para que nosotros sepamos recomendar lo que es el seguimiento a los pacientes en nuestro reporte, ¿verdad? Cuando encontremos alguna lesión de esta, que muchas veces las encontramos de forma incidental porque el paciente se hace una tomografía por otra circunstancia. En cuanto entrando un poco a cada uno de los tipos histológicos de cáncer de pulmón, pues el más frecuente es el adenocarcinoma de pulmón, como mencioné previamente. Corresponde al grupo de las células no pequeñas. Se desarrolla hasta en el 35% de los casos de cáncer de pulmón totales. Es el más frecuente relacionado, diagnosticado en mujeres, y son más frecuentes en el lóbulo superior con respecto al lóbulo inferior. No quiere decir que no vaya a aparecer en el lóbulo inferior. Lastimosamente no hay una imagen patognomónica para que nosotros, mediante un estudio de imagen, digamos que eso es un cáncer. El diagnóstico se hace mediante histología, pero hay algunas características que nos pueden hacer suponer que se trata de algún tipo de cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, en el adenocarcinoma, las lesiones, para que no sean tan grandes y son un poco más periféricas, por lo general, las lesiones precursoras que les mencioné previamente, la mayoría de veces se desarrollan en un adenocarcinoma, y ya no se utilizan el término de carcinoma bronquiolo-alveolar que se utilizaba anteriormente cuando había un crecimiento lepídico visto por histología, ¿verdad? Sino que ahora pues ya se llama adenocarcinoma y de tipo crecimiento lepídico. También es frecuente que dé metástasis. Las principales metástasis pueden ser a cerebro, hueso, hígado y glándulas suprarrenales. Y aquí pues vemos una imagen de una paciente, es una radiografía de tórax en proyección lateral y posterior anterior, donde identificamos una opacidad redondeada que compromete el lóbulo superior derecho, de pulmonar derecho, y él puede ser también parte del lóbulo medio. Nosotros, siempre que tengamos una imagen como esta, debemos pedir, si solo contamos con radiografía, debemos pedir que hayan dos proyecciones, como ya sabemos, ¿verdad? Para poder ubicar una lesión.
esta lesión se podía confundir perfectamente con un implante de una mama. Por ejemplo, vemos que es una lesión redondeada, bien definida, una radiopacidad bien definida, que está en el sitio anatómico de una mama, ¿verdad? Obviamente, aquí tenemos la proyección lateral y vemos que esa imagen no está en el pulmón contralateral tampoco, entonces es muy probable que se trate de una masa pulmonar. Y bueno, entonces cuando ya tenemos esta imagen, inmediatamente hay que someter el estudio, al paciente, perdón, a un estudio que nos permita caracterizar mucho mejor la lesión como una tomografía computarizada de tórax. Obviamente que la tomografía tiene que llevar medio de contraste para que nosotros podamos hacer una mejor caracterización. Ahí podemos decir, podemos ver los bordes, podemos ver el componente sólido, podemos medir las densidades, podemos hacer diagnóstico diferencial con algunas otras patologías y podemos ver si tiene presencia de calcificaciones y todas esas características que en conjunto con los antecedentes del paciente nos hagan eh, evaluar el riesgo de que esa lesión pueda ser un cáncer, ¿verdad? Incluso hay calculadoras electrónicas que nos pueden ayudar a calcular la probabilidad de que una lesión pulmonar sea algún tipo de cáncer. Y vemos acá, como les mencioné antes, que hay lesiones nodulares que pueden ser del componente subsólido. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de tomografía computarizada en ventana pulmonar en un corte axial, donde observamos una área de disminución de la atenuación en vidrio despulido, bien definida, muy bien definida, que a personas que, bueno, a médicos que no tienen tanta experiencia podrían pasar desapercibida. Esta lesión es altamente sospechosa, hay que hacerle un estudio histológico dependiendo de la evolución, porque muchas veces el cáncer, principalmente el adenocarcinoma, tiene un crecimiento muy lento. Entonces, los que les mencioné anteriormente, según la clasificación de los nódulos pulmonares, si esta lesión fuera única, nosotros le podríamos dar un seguimiento. En este paciente ya se le había dado un seguimiento y tuvo un crecimiento significativo de la lesión. Entonces se le sometió a un estudio histopatológico y resultó ser un adenocarcinoma, un adenocarcinoma que previamente se conocía como carcinoma bronquiolo-alveolar, que es de crecimiento lepídico. En cuanto al carcinoma de células escamosas, surge del epitelio de las células escamosas y este es el segundo tipo de cáncer más frecuente. Se diagnostica hasta en un 30% de los casos. El crecimiento, pues, es un poco, puede ser un poco más central. Algunas veces sale en localización periférica y apical, que este es el que está más relacionado al síndrome de Pankos-Tobías, que es cuando hay invasión de alguna de las estructuras nerviosas de la región clavicular, ¿verdad? De la región del hombro, comprime algunas de estas estructuras y pues también puede estar confinado a la pared de un bronquio, puede tener un crecimiento polipoide, nodular, infiltrante o mixto. Este tipo de cáncer pues es el que está asociado más frecuentemente a la producción de cavitaciones y este tiene mal pronóstico. En general, este tiene mejor pronóstico que el carcinoma microcítico, que es el de peor pronóstico de todos, pero en términos generales el cáncer de pulmón tiene una sobrevida a 5 años mucho menor del 20%, ¿verdad? Lastimosamente es un cáncer muy agresivo y que a pesar de tantas investigaciones que se han hecho, no se ha logrado mejorar tan significativamente la sobrevida. Y pues acá tenemos una imagen, también me gustó, quería ponerle tanto radiografías como tomografías para que observemos la importancia de la radiografía. Aquí vemos una radiografía posterior anterior de tórax y una lateral. Observamos una masa que se proyecta a través del borde cardíaco izquierdo. No sé si bueno, creo que la logran identificar acá, que tiene un poco espiculados los bordes. También se observa que este paciente también tiene
un área de cicatrización extensa con algunas calcificaciones hacia el vértice derecho, que la podemos ver, delimitar mejor con la proyección lateral. Como vemos acá, aquí hay una zona de radiopacidad que está un poco difusa y que sobre el hilo, bueno, muy cerca de lo que es el hilo derecho, ¿verdad? Y esas dos lesiones, pues ya vemos que no las podemos caracterizar tan bien mediante una radiografía de tórax. La radiografía tiene sus limitaciones y hay que hacer progresar con el estudio de este paciente y hacerle una tomografía computarizada. Acá tenemos una tomografía del paciente y es un video donde vamos a ver que en la ventana mediastinal se confirma la presencia de una masa considerable en el lóbulo inferior izquierdo. Ahí la logran ver, los márgenes están un poco, no están tan bien, bueno, los márgenes están definidos, es una lesión que es amorfa, ¿verdad? Que no es tan redondeada, no tiene ningún dato de que sea una lesión benigna y en conjunto con los antecedentes del paciente, pues nosotros podemos decir con respecto a las medidas que tiene la lesión también si se trata de una masa, y si se trata de una masa, pues el principal diagnóstico diferencial sería lo que es una neoplasia pulmonar. Y ahí hay que hacer un estudio histológico para poder categorizar de qué tipo es, ¿verdad? Entonces, la tomografía nos brinda mucho más información. Podemos ver si hay, además de una masa, si hay adenopatía, ¿verdad? Si tiene adenopatías mediastinales, si tiene más lesiones que no se vean en la radiografía, que sean más pequeñas en los diferentes lóbulos pulmonares y que nos ayuden a, bueno, que nos vayan sumando datos y que nosotros podamos, incluso si se tratara de una neoplasia, dar un estadiaje, ¿verdad? Del cáncer. Aquí también tenemos otra imagen, otra radiografía de tórax en proyección posterior anterior en un paciente que histológicamente se confirmó que tenía un carcinoma epidermoide. Este paciente presentaba una masa central endobronquial que en la radiografía posterior anterior se mostraba como una telectasia completa del lóbulo superior. Esto debido, bueno, con la convexidad en la parte inferior del pulmón atelectásico, que es donde se observa la flecha, aquí donde estoy señalando, y esto se confirmó mediante una tomografía computarizada que existía la presencia de una masa endobronquial que ocupaba y obstruía prácticamente un bronquio principal, ¿verdad? El bronquio principal izquierdo, causando atelectasia del lóbulo superior. También aquí podemos ver, como está marcado con el asterisco, la presencia de algunas adenopatías subcarinales aumentadas de tamaño, de verdad, esto debido también a la afectación ganglionar regional. Las adenopatías acá, pues, si miden más de 10 milímetros en su diámetro corto, ¿verdad? Nosotros debemos considerar que se trata de una adenopatía, ¿verdad? Y si vemos una masa y una adenopatía, pues, nos hacen sospechar mucho más que se trata de una neoplasia. Aquí, en el caso de estas lesiones que son muy cercanas al hilio pulmonar, pues el abordaje para la toma de muestras se hace mediante broncoscopía, ¿verdad? Porque aquí sería muy difícil introducir una aguja y llegar a esta zona porque se puede dañar tanto el bronquio como algún vaso importante. Y recordemos que cuando nosotros damos un reporte, debemos ser claros también en la instancia que tienen estas lesiones del hilio pulmonar, porque así va a ser el abordaje. Entonces, para lesiones que están hasta 2 centímetros del hilio, pues la recomendación es que se haga la toma de biopsia mediante una broncoscopía. Con respecto al carcinoma de células grandes del pulmón, esta también es una neoplasia epitelar maligna. Esta es mal diferenciada y está compuesta por células grandes atípicas, de ahí su nombre. Se diagnostica en el 15% de los casos de pacientes con cáncer de pulmón y es un diagnóstico de exclusión.
Estos por lo general suelen ser lesiones muy grandes, unifocales, que sobrepasan los 4 centímetros. El 80% se diagnostica en hombres y por lo general hombres ya de avanzada edad, de 50 a 70 años. También está asociado con fumar y el 50% tienen una conexión a una vía grande. Entonces acá también tengo una imagen de una radiografía y de una radiografía posterior anterior de tórax, un paciente con un carcinoma de células grandes pulmonar que causa una gran masa cavitada, ¿verdad? Vemos que hay una masa de bordes bien definidos, casi redondeada, que compromete gran parte del lóbulo pulmonar, del lóbulo superior del pulmón derecho, y que vemos que en tomografía incluso podemos observar que tiene un área de cavitación. Esta la vemos en una ventana mediastinal, en un corte axial, y que es una lesión excéntrica de paredes engrosadas, un poco engrosadas, y que también tenemos algunos ganglios paratraqueales asociados, eh, y que, bueno, esta masa está de fácil acceso para hacerle un abordaje mediante una biopsia guiada por tomografía, ¿verdad? Porque es una lesión mucho más periférica. Esto, como siempre, el diagnóstico se hace mediante el estudio histopatológico, pero la clínica de los pacientes, este paciente perfectamente puede presentarse con una clínica de vena cava superior o disnea importante, ¿verdad? Hemoptisis, porque a veces la localización cuando algunos de los neoplasias pulmonares comprimen algún bronquio, pueden desarrollar hemoptisis en un paciente. Y el carcinoma de células pequeñas, este es un tumor neuroendocrino, este surge en el hilio pulmonar muchas veces y este es el de peor pronóstico, no hay una terapia dirigida actual. Cuando el paciente se diagnostica con un carcinoma de células pequeñas, se considera que tiene una enfermedad sistémica, ¿verdad? Que ya está en un estadio 4, está casi exclusivamente asociado con pacientes que fuman, solamente ocurre en el 10 a 15% de los casos y la mayoría tiene enfermedad metastásica, ¿verdad? Este es el de peor pronóstico. Y pues también pueden surgir como una lesión central, como vemos en esta radiografía posterior anterior de tórax. Este es de una paciente femenina que presentaba disnea, tos, hemoptisis, y en la radiografía pues se ve una gran masa lobulada en el lóbulo inferior izquierdo con elevación del hemidiafragma izquierdo incluso. También pueden haber áreas atelectásicas, desplazamiento de el mediastino, de algunas de las estructuras adyacentes que necesariamente va a necesitar la correlación con un estudio histopatológico. Vemos que acá solo tenemos una proyección, aquí no hace el signo de la silueta y nosotros ya podríamos localizar mediante, bueno, suponer que esa lesión no está en mediastino medio, ¿verdad? En el mediastino medio, porque no hace el signo de la silueta. Y acá tenemos una tomografía en ventana mediastinal en un corte axial, donde observamos una masa, ¿verdad?, de importante tamaño, localizada acá, donde es, bueno, toda esta es una masa de contornos definidos, ¿verdad? Una lesión que compromete gran parte del pulmón y que está en localización iliar, pues está obviamente obstruye uno de los bronquios principales y también puede tener opacidades consolidativas y atelectásicas de forma distal. También estas lesiones las tenemos que evaluar en ventana para los R1, ¿verdad? Esta es la ventana mediastinal y también se evalúan en la ventana pulmonar, obviamente. Y para hacer un recordatorio, esta imagen me pareció bonita. No significa que esto se sigue al pie de la letra, ¿verdad? Porque pueden haber algunas variaciones, pero esta es la localización más frecuente y que nos pueda sospechar de algún tipo histológico específico cuando vemos hallazgos tomográficos. Por ejemplo, los carcinomas de células escamosas, la mayoría son centrales, surgen de un bronquio principal o segmentario,
pueden producir atelectasia, ¿verdad? El signo de la S de Golden cuando su localización es apical. También crean cavidades, ¿verdad? Y el crecimiento es rápido. Los adenocarcinomas por lo general son únicos, más periféricos, excepto si es difuso o se presenta como múltiples nódulos, que también puede ser. El crecimiento es mucho más lento y cavitan con menos frecuencia. El carcinoma de células pequeñas, por lo general, pues son masas centrales que pueden contener, bueno, que pueden ser de tamaño muy importante, mucho menores que el carcinoma de células grandes, que de todos es el que provoca lesiones mayores de 4 centímetros con mayor frecuencia. El carcinoma de células pequeñas es el más asociado a síndromes paraneoplásicos y en segundo lugar el carcinoma de células escamosas, y recordemos que el carcinoma de células grandes pues en general es el que se hace como un diagnóstico por descarte. También podemos encontrar metástasis pulmonares que suelen ser asintomáticas muchas veces. Predominan los síntomas constitucionales y el paciente puede presentar hemoptisis, neumotórax, y los principales carcinomas primarios que metastatizan a pulmón es el cáncer de mama, el cáncer colorectal, de células renales, el leiomiosarcoma uterino y el carcinoma escamoso de cabeza y cuello. En los niños, que también pueden tener metástasis a pulmón, están más asociados el rhabdomyosarcoma, osteosarcoma, tumor de Wilms, sarcoma de Ewing y el neuroblastoma. Y las metástasis pulmonares, pues se pueden presentar de diferentes formas, como lesiones múltiples, que es lo más frecuente, como vemos acá, en lesiones que tienen el nombre de lesión en bala de cañón, y que se pueden presentar en ambos lóbulos pulmonares, y que el diagnóstico diferencial sería con algunas patologías infecciosas, ¿verdad? Si obviamente si ya conocemos que el paciente cursa con un tumor primario y vemos una imagen tanto por radiografía o por tomografía así, lo principal que debemos pensar es que el paciente tiene metástasis pulmonares, ¿verdad? También las podemos ver en tomografía. En esta imagen de tomografía, un corte axial en ventana pulmonar, vemos que hay numerosos, bueno, incontables nódulos de bordes lisos, por lo general no sobrepasan los 2 o los 10, en el diámetro de entre 2 y 10 milímetros. En este caso era una paciente con un adenocarcinoma metastásico de origen desconocido. También podemos tener lo que son carcinomatosis linfangítica, que la podemos observar en tomografía computarizada y que está muy fuertemente relacionado con el carcinoma microcítico de pulmón. En cuanto a esto, lo quise incluir porque me pareció importante, ya que no hay un protocolo de tamizaje específico. Se están creando en algunas regiones del mundo protocolos de tamizaje y se escogen de manera selectiva a qué pacientes se van a someter al tamizaje. Por lo general se realiza con tomografías de baja dosis. Esto está, según algunos estudios, comprobado que se aumentó la sobrevida de los pacientes hasta en un 20%, y se le realiza a pacientes de alto riesgo, pacientes fumadores, que tienen menos de 15 años de fumar, que son mayores de 55 años, y que no están sintomáticos, que no presentan una sintomatología de cáncer, ¿verdad? Porque sospechosa de cáncer, si ya tiene sintomatología, ya no sería un tamizaje. Y se hace con tomografía de baja dosis o de ultra baja dosis, también tienen una periodicidad. Este artículo que me pareció interesante se llama Los 10 pilares del screening de cáncer de pulmón, y ya vamos a ver qué es lo que debería de tener qué componentes deberían de tener para poder realizar un screening a los pacientes. El reporte debe ser estructurado, debe estar conformado por radiólogos entrenados, ¿verdad? Y por el equipo adecuado, la logística adecuada, y tanto hacer la interpretación de los hallazgos de forma multidisciplinaria, y que el costo-beneficio sea satisfactorio, ¿verdad? Estos son 10 pilares que se deben de tener en cuenta para hacer un screening de cáncer de pulmón. La elegibilidad, la educación, y la educación no solamente es que el paciente sea un tamizaje, ¿verdad? Sino que intervenir en que el paciente, pues, que la mayoría de la población, pues, deje de fumar, que es el principal factor, bueno, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar el cáncer de pulmón. También
la forma de adquirir las imágenes, la revisión de las imágenes, la referencia de estos pacientes a centros de mayor complejidad, ¿verdad? De tercer nivel para poder hacerles estudios más avanzados cuando sea necesario. Y todo esto, pues, vemos que es muy difícil que lo lleguemos a tener en nuestro país, porque en nuestro país ni siquiera tenemos tomógrafos en todos los hospitales, ni siquiera en el, por ejemplo, en el tórax no hay, solamente hay un tomógrafo que se arruina frecuentemente. En el San Felipe solamente hay un tomógrafo, no sé si es funcional todo el año, pero recordemos que en nuestro país pues ni siquiera tenemos el equipo adecuado para hacerlo. Estos se realizan con tomógrafos multidetectores, por lo general mayor de 16 filas de detectores. Y algunos de los estudios que se han hecho, dependiendo de algunas organizaciones, ¿verdad? Que algunas europeas y otras estadounidenses, pues seleccionan a los pacientes de acuerdo a la edad. Por lo general, la mayoría de los pacientes están por encima de los 40 años y se tiene un corte de 55 años. También se toma en cuenta la historia el número de cajas de cigarrillos consumidas por año, que en algunos estudios pueden ser mayor de 20 o mayor de 30 cajetillas por año, y que el paciente tenga menos de 15 años de haber fumado para poderlo incluir en los estudios. Y en cuanto a la tomografía de baja dosis, las especificaciones, esto sería lo que debería tenerse en cuenta al momento de hacer un estudio de tamizaje. La tomografía de baja dosis pues tiene provoca una dosis de radiación emitida menor de 3 milisieverts, y la de ultra baja dosis es menor de 1 milisievert. El escáner debe ser, obviamente, un equipo multidetector, mayor de 16 detectores, sin contraste. Aquí están los rangos de KB y de MAS que deberían ponerse de acuerdo si el paciente tiene menos de 30 kilos, un índice de masa corporal menor de 30 o mayor de 30. La velocidad del gantry, ¿verdad? El pitch, la colimación que hay que ponerle al equipo y la dosis de radiación utilizada, ¿verdad? Las reconstrucciones, obviamente en plano axial, el ancho de corte, los intervalos, y eso pues es lo que debería de tenerse en cuenta, el técnico debería de conocer. Y se han hecho algunas actualizaciones de algunos artículos con respecto al tamizaje del cáncer de pulmón, y esto es para caracterizar mejor las lesiones que pueden desarrollar un cáncer, como por ejemplo los nódulos pulmonares. Hay nuevos criterios para nódulos subsólidos. Estos, cuando ya sobrepasan los 30 milímetros, pues se considera una masa pulmonar. También ahora se puede hacer la medición de los nódulos y considerarse la medida volumétrica, el incremento del volumen del nódulo, para que esto nos pueda decir si hay que hacer un estudio adicional o incluso una intervención para tomar una muestra de los pacientes que presentan un hallazgo en las tomografías por screening. Y también el propósito es reducir el sobrediagnóstico y los falsos positivos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que siempre que tengamos una lesión en el pulmón, debemos verla en el corte axial y en las reconstrucciones multiplanares, porque nos pueden confundir. Por ejemplo, acá en el corte axial vemos una lesión en ventana pulmonar que nos puede parecer un nódulo de bordes incluso hasta un poco espiculados, que aquí me podría parecer que es un nódulo sólido, pero vemos que ya en la reconstrucción se trata de una atelectasia lineal, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que siempre observemos en las diferentes reconstrucciones, bueno, en las reconstrucciones y en el plano axial, las lesiones para poder hacer una mejor caracterización. Y aquí hay algunos nódulos subpleurales, como ya les mencioné, que podemos ver en algunas tomografías, que cuando son menor de 10 milímetros, pues eso no hay que reportar, no hay que tomarlo en cuenta como que se pueda tratar de algo maligno, ¿verdad? Cuando los nódulos tienen esta localización subpleural, pues también ya está incluido en algunos, bueno, en algunos protocolos de tamizaje, cuando es atípico y cuando no es atípico, ¿verdad? De acuerdo a los bordes, a la localización, si están subpleurales o sobre la pleura, y, perdón, sobre la línea,
subpleural y que de acuerdo al tamaño, también nos pueden servir como un factor predictor. Y este sería el cuadro principal de LUNRATS, que nos permite hacer la caracterización de los hallazgos en las tomografías de tamizaje. Entonces, por ejemplo, el estudio lo podemos categorizar en varias categorías, ¿verdad? De acuerdo a si es una lesión benigna o maligna. Y si el estudio está bien realizado, si el estudio no está bien realizado, y de acuerdo al comportamiento y las lesiones, pues vamos a ver si es necesario hacer estudios posteriores o no. Por ejemplo, un estudio incompleto es cuando no podemos evaluar por completo todo el pulmón por alguna otra razón y hay que hacer un estudio adicional dependiendo, ¿verdad?, de los factores de riesgo que tiene el paciente. Por ejemplo, el estudio sería negativo si no encontramos nódulos en el pulmón, si los nódulos tienen algunas especificaciones como de características benignas, por ejemplo, si tiene calcificaciones en palomitas de maíz, si tiene si tiene una densidad parecida a la de la grasa y que nos hagan pensar que se pueda tratar de un amartoma, o del comportamiento, si tiene un comportamiento benigno, ¿verdad? Si tenemos lesiones sólidas que son menores de 6 milímetros, esto también el tamaño es muy importante, entonces nosotros le vamos a hacer estudios de seguimiento anual con tomografías de baja dosis, que son las que les mencioné, que con los parámetros técnicos que mencioné previamente. Si el componente es semisubsólido, por ejemplo, y el nódulo mide menor de 6 milímetros, también se le va a hacer un seguimiento anual. Y si el nódulo tiene componente de vidrio despulido puro y es menor de 3 milímetros, y si el crecimiento es lento, pues se le hace el seguimiento anual, ¿verdad? Y tenemos también los probablemente benignos, los sospechosos y los muy sospechosos. Entonces, si es un nódulo sólido, es mayor de 6 milímetros, está entre 6 y 8 milímetros y ha crecido más de 4 milímetros, entonces ese es, no, perdón, si es nuevo y mide 4 milímetros hasta 6 milímetros, pues le vamos a hacer una tomografía de dosis baja a los 6 meses. Si es subsólido y mide más de 6 milímetros y tiene un componente sólido, que también hay que medir el componente sólido y el subsólido por separado, le vamos a hacer una tomografía de seguimiento a los 6 meses. Y si el nódulo es en vidrio graso, perdón, en vidrio espulido y mide mayor o igual a 3 milímetros, a 30 milímetros, perdón, nosotros vamos a hacer un seguimiento de esa lesión a los 6 meses. Y esto dependiendo de todas las, bueno, esto lo pueden revisar por aparte, ¿verdad? Para no hacer tan larga la charla. Dependiendo de las características que encontremos de cada nódulo y del tamaño, pues nosotros vamos a, también en conjunto con los antecedentes del paciente, vamos a saber si hay que hacerle los estudios a los 6, a los 3 meses, si hay que complementarlo con una tomografía con emisión de positrones o incluso hay que hacerle un seguimiento, bueno, hay que tomar una muestra para poder categorizar si se trata de una lesión ya invasiva, ¿verdad? Como un cáncer o una lesión preinvasiva. Y bueno, eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Buenos días, Orlando. Excelente clase. Súper completa. Me gustaría saber si hay algún comentario por parte de los R1. Hola, buenos días a todos. Pues me pareció muy buena su clase, doctor. Me gusta que utiliza las diferentes modalidades diagnósticas. Me gusta que compara la radiografía con la tomografía, ¿verdad? Siempre que recalcando que la radiografía no es tan específica y que se puede diagnosticar mejor por la tomografía, pero que el estudio inicial que se le realiza a todos los pacientes siempre pues es una radiografía posterior anterior de tórax. Entonces me parece súper bien que usted nos ayude, ¿verdad? Mostrándonos cómo se vería una lesión en la radiografía y luego cómo la podríamos ver ya cuando vayamos avanzando más, ¿verdad? En la especialidad, pues cómo se vería en la tomografía. Muchas gracias, me gustó mucho su clase, doctor. Gracias, Sara. Por parte, me gustaría que se recordara la diferencia entre un nódulo
subsólido y de un nódulo sólido por parte de Doré. Doré, ¿cuál es la característica que tienen aquellos nódulos en vidrio despulido o subsólidos? ¿Qué lo va a diferenciar de un nódulo sólido? La densidad, doctor. La densidad de la lesión. Sí, la densidad de la lesión tiene mucho que ver, pero no es lo que lo va a ayudar a diferenciarlo, porque de hecho usted va a ver las lesiones en ventana de pulmón. Entonces, en la ventana de pulmón hay una característica, o olvidémoslo de los nódulos, digamos, el patrón en vidrio despulido, ¿qué características tiene? Sara, ¿usted sabe qué características tiene el patrón en vidrio despulido? ¿Puede algún R3 aclararles a los R1 este patrón? Henry o Jorge. El vidrio expulido es un aumento de la atenuación del parénquima pulmonar que no borra las estructuras vasculares. Siempre las podemos distinguir y no las distorsiona, entonces así la logramos definir. Y en tomografía es un aumento de la atenuación respecto a la atenuación normal de aire que debe existir en el pulmón, entonces se van a reconocer como pequeñas porciones del parénquima que tienen una atenuación mayor, o sea que son más blancas respecto al parénquima y que por sí solas no constituyen una densidad de tejidos blandos porque su densidad es usualmente inferior a los 200 menos 200 UH. Si usted se fija, Doré y Sara, en esta imagen de tomografía computada en ventana de pulmón, pueden identificar de que hay una mayor atenuación y de localización subpleural, y por eso es que forma esos ángulos agudos. Vemos un nódulo que tiene un aumento de la atenuación y vemos que las estructuras vasculares lo atraviesan al nódulo. Podemos diferenciar las estructuras vasculares en la lesión. Si eso fuera un nódulo sólido, nosotros no veríamos las estructuras vasculares atravesar la lesión. Veríamos de que la densidad del nódulo borraría las estructuras vasculares. Entonces, esa es la diferencia entre un nódulo subsólido y un nódulo sólido. Y los nódulos subsólidos también conocidos como vidrio despulido. Bueno, eso. Y no sé si hay algún comentario otro comentario por parte de los R3. Yo creo que la clase fue muy completa y gracias a Orlando por habernosla compartido. Sin embargo, cuando estamos hablando de la descripción morfológica de las lesiones, debemos ser capaces de distinguir la forma, los márgenes, la densidad y luego de eso el comportamiento con la administración de medio contraste. Todo eso son factores que contribuyen a ver el comportamiento maligno de una lesión y ello condiciona que seamos capaces de transmitir un mensaje que probablemente sea algo maligno, ¿verdad? Además del tamaño. Y por ello la mayoría de las lesiones en pulmón suelen ser irregulares o de márgenes mal definidos, siempre habiendo excepciones. Y las lesiones también, como dijo Orlando, pueden cavitarse, entonces el que más se cavita con mayor frecuencia es el epidermoide, pero también puedes pasar en el tumor de células grandes, que a veces suelen ser lesiones tan voluminosas como mayores de 7 centímetros. Entonces, es importante conocer la localización y la frecuencia de estas lesiones, porque al menos con reconocer ya las características morfológicas macro, ya podemos distinguir si es un nódulo que es algo para algo benigno o para algo maligno, y ya con eso orientar al clínico, pero si se nos exige un poco más, pues hacer una correlación con las características, la localización, para más o menos orientar el posible diagnóstico histológico, pero no es nuestra responsabilidad brindar un diagnóstico histológico. Gracias Orlando, gracias doctores por la clase. Gracias, doctor. Algo que me gustaría agregar ahí solo para, bueno, los R superiores ya lo saben, supongo. Para los R1, siempre que se informa en tomografía una lesión, principalmente una lesión que nosotros pensamos que
que pueda ser digamos, un nódulo y que le damos seguimiento, debemos medirlo y poner las características del equipo en que se realizó el estudio, de cuántos detectores es, cómo se miden las lesiones, si el diámetro máximo se midió en eje axial o en eje, las reconstrucciones multiplanares, todo eso, toda esa información hay que darlos porque puede hacer que el seguimiento del paciente no se haga en el mismo lugar ni sea interpretado por el mismo radiólogo. Entonces, para que el radiólogo nuevo conozca cómo se realizaron las mediciones del nódulo para poder hacer la comparación de los diámetros y volumétrica del nódulo para ver si ha crecido o no, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. De acuerdo a las características que tiene ese nódulo, si bien ya lo dijo Henry, nosotros no debemos dar un diagnóstico histológico, pero de acuerdo a las características que tiene, ¿qué estirpe histológico sería? Probablemente que eso sea un adeno-CA porque es el comportamiento más frecuente de este tipo de lesiones. Es un adenocarcinoma lo más probable. Bueno, gracias. Gracias. Felicidades, Orlando. Muy, muy bonita clase, excelente. Solo hay que agregar que cuando usted habla de los protocolos de seguimiento y el manejo del cáncer de pulmón, es extremadamente complejo. Hoy por hoy se está utilizando mucho la valoración volumétrica de los tumores, porque ese es un parámetro que nos indica si el tumor tiene cambio involutivo o no, posterior al tratamiento con quimio en su mayor frecuencia o con radioterapia. Entonces no se les olvide, cuando tienen sobre todo esta lesión subsólida que están viendo ahí, realizar mediciones volumétricas e incorporarlas en su informe, porque eso va a ser lo importante que va a tener que valorar el siguiente médico o radiólogo que mire la tomografía de control. Lo otro es que en algunas ocasiones vamos a encontrar lesiones de tipo mixta, que tienen un componente sólido y un componente subsólido. Por lo tanto, se deben de medir ambos, tanto en volumen volumétrico, ¿verdad?, como en sus dimensiones de altura o transversa. Todo eso tiene que ir bien definido. También debe ir incorporado qué captación tiene el componente sólido y qué captación tiene el componente subsólido, si la tiene o no la tiene. Entonces, todas esas características deben de ser descritas porque no dan pronóstico y no dan tratamiento o cambios de tratamiento. Por lo demás, creo que fue una clase bien completa. En realidad, las clasificaciones, pues, hoy por hoy, todavía siguen en estudio. Crear un protocolo de manejo del cáncer de pulmón es complicado. En nuestro medio se intentó realizarlo, o mejor dicho, se estaba realizando justamente cuando vino la pandemia y se ha quedado parado. Espero que nuevamente se vuelva a reiniciar. Por lo demás, felicidades. Si no tienen más preguntas, concluimos con la clase del día de hoy.